Sí, sí, dale, dale. Bueno, no, quiero agradecerles mucho la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Hoy vamos a hacer una presentación muy sintética de los resultados de la encuesta que muchos de ustedes habrán contestado. Y bueno, la idea es que sigamos en contacto. Yo estoy enferma, entonces, digamos, voy a tratar de hacer toda la presentación y cuando termine me tengo que retirar. Les pido mil disculpas por eso, pero la idea es que sigamos en contacto y que podamos como seguir hablando de esto, porque hay mucho, me parece, como para dialogar. Incluso hay muchas cosas de las que planteó el doctor Barrio Nuevo que creo que en esta encuesta se pueden ver, ¿no? Quedaron plasmadas. Bueno, la presentación se llama Temas sobre los cuales los familiares consideran que necesitan información o mayor información de la que tienen. El punto de partida fue el contacto del doctor Pedro Gargolov, que bueno, me contó que desde la asociación se venían preguntando si los familiares reciben la información que necesitan para poder prestar los apoyos que las personas con esquizofrenia requieren y, digamos, la intención era como poder conocer cuáles eran los temas sobre los cuales los familiares consideran que necesitan recibir mayor información. Por ese motivo armamos este cuestionario del que les voy a contar ahora un poquitito, con el objetivo de describir y analizar los temas sobre los cuales los familiares consideran que necesitan recibir mayor información para poder prestar el apoyo que las personas con esquizofrenia requieren. Lo que hicimos es una encuesta a través de internet, que contestaron seguramente a través de sus computadoras y sus celulares, a través de la cual indagamos por datos sociodemográficos, participación en el tratamiento, información recibida, información necesaria. El muestreo que hicimos fue un muestreo por bola de nieve, es decir, hicimos la distribución a una determinada cantidad de sujetos y a través de ellos llegamos a nuevos sujetos. Esa distribución se hizo fundamentalmente por WhatsApp y la muestra quedó compuesta por 146 familiares de personas con esquizofrenia. Yo digo esquizofrenia, pero posiblemente sea esquizofrenia u otros trastornos mentales severos. Lo que pasa es que como AFE es una asociación para familiares de personas con esquizofrenia, digamos, nos centramos en ese diagnóstico, pero han contestado la respuesta personas que son familiares de personas con trastornos mentales severos que no son la esquizofrenia. Bueno, pasando un poco a los resultados, les voy a contar un poco cómo estuvo compuesta esa muestra y la idea es que después podamos conocer los resultados sobre los temas que los familiares consideran que necesitan más información. Casi el 80% de las personas que respondió el cuestionario eran mujeres. Había, a ver, acá, y de ellas el 52,7% eran madres, cerca del 15% eran padres, cerca del 18% hermanos, después había un 12% que tenía otro tipo de vínculo que nosotros no indagamos cuál era el otro tipo de vínculo, pero leyendo las respuestas se podía como inferir que eran tíos y abuelos. Y después también había hijos e hijas. Bueno, de las personas que respondieron el cuestionario, un porcentaje muy alto hace parte de asociaciones, el 76%, y de ese 24% que no pertenece a ninguna asociación, a un porcentaje muy alto también, que es casi el 66%, le gustaría ponerse en contacto con alguna asociación. De las personas que contestaron la encuesta, casi el 90% dijo que su familiar está en tratamiento. Y de ese 90%, el 77% dijo que participa del tratamiento de su familiar. Ahora vamos a ver un poco, digamos, las respuestas que recibimos sobre los temas, digamos, sobre los cuales los familiares consideran que necesitan mayor información. Las respuestas estuvieron centradas
en el tratamiento, es decir, la relación entre la familia y el equipo tratante, la medicación, los tipos de tratamiento, la adherencia al tratamiento, la rehabilitación. Había respuestas también que hacían referencia a el desconocimiento, o sea, el interés por conocer los recursos del sistema de salud mental y los recursos con los cuales cuentan, digamos, dentro del sistema de salud mental, los familiares. Después había otro grupo de respuestas que hacía referencia, digamos, yo le puse esquizofrenia, pero hacían referencia como al trastorno mental severo, ¿no? Cómo evitar crisis, qué hacer en caso de que esas crisis sucedan, cuáles son las conductas esperables de las personas con esquizofrenia en estos casos en los que las crisis, digamos, ocurren, cómo es la evolución de la enfermedad, qué pasa cuando hay algún trastorno mental severo y consumo, por ejemplo, de alcohol. Después, digamos, otro grupo de preguntas estuvo centrado en el lugar de la familia. Este fue uno de los grupos que digamos, de los cuales hubo más respuestas, ¿no? ¿Qué debo hacer yo como familiar? ¿Qué debo hacer yo para mediar la relación con los otros miembros de la familia? ¿Cómo tratar el estigma intrafamiliar y el estigma social también? Y qué hacer como para evitarlo, ¿no? Después hubo otro grupo de respuestas que hicieron referencia a la autonomía, es decir, a la sexualidad de las personas con esquizofrenia, al amor de pareja. En estos casos, digamos, se plasmaba la pregunta sobre si es posible que las personas con esquizofrenia puedan tener una pareja y construir una familia, si pueden tener hijos. Y otro tipo de respuestas que también se encontró es el de qué vida para las personas con esquizofrenia después de mi muerte, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Yo necesito trabajar esto de saber qué puedo hacer después de que muera. Después hubo otro tipo de respuestas que hacían referencia a temas legales, o sea, al certificado único de discapacidad, a las pensiones, a la legislación en salud mental. Y algo que no agrupé porque no era un tema que los familiares consideraban que necesitaban, pero que apareció mucho también, es la referencia a las asociaciones. Había muchas respuestas que decían: yo no necesito información porque la información que necesito me la brinda mi asociación, ¿no? En general, las asociaciones mencionadas eran ACAPEF, ANFE, AFE, APEF, digamos, y lo que planteaban era que la asociación era como un espacio donde podían conversar sobre todas las cuestiones que iban surgiendo a medida que iban transitando la experiencia. Y yo, para terminar la presentación, hice una nube de palabras, que no sé si saben cómo es, pero se ponen todas las respuestas en un programa que genera una nube de palabras, y las palabras más grandes son las que grafican como las palabras que tienen mayor repitencia. Entonces, digamos que lo que más apareció es cómo, ¿no? Qué, cómo actuar, qué hacer frente a tal situación, temas relativos a la medicación, que es lo que hablamos, el tratamiento. No sé, lo hice porque me pareció que graficaba muy bien las categorías que fuimos armando. Así que, bueno, la presentación de hoy fue breve porque había muchos oradores y, bueno, era importante que pudiéramos contar un poco los resultados, pero la idea es que sigamos en contacto y que podamos hacer en el futuro alguna presentación un poco más desarrollada. ¿Sí? Bien, bueno, muchísimas gracias, Marina. Sabemos que estás convaleciente de una laringitis, así que ha sido un esfuerzo importante para compartir con nosotros los resultados. Y bueno, sí, queda pendiente en algún momento algún encuentro para ampliar la información y bueno, la posibilidad de alguna manera de dar a conocer estos resultados a quienes de alguna manera puedan volcar en alguna actividad que dé respuestas reales a estas necesidades, ¿no? Sí, Así con que, bueno. gusto. Ustedes saben que todo lo que yo pueda aportar para que la voz de los familiares se haga visible,
lo voy a hacer. Así que cuentan conmigo para eso. Bueno, muchas gracias. Sabemos de tu Muchas, compromiso y de tu dedicación al tema. bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, vamos a pasar entonces ya rápidamente al bloque de conversatorio con educadores y profesionales de la salud. Este bloque lo va a coordinar la doctora María Delia Michat. Así que... Acá estamos. María Delia Michat. Así que María Delia, ella es psiquiatra, trabaja como docente en el Instituto de Posgrado de APSA y en otras organizaciones educativas. María Delia, adelante. Arrancamos entonces con esta parte de la jornada que tiene que ver con el conversatorio con educadores y profesionales de salud. Va a estar integrada por personas que van a hablar de educación, de la inclusión de la psicoeducación en estudiantes de pregrado y de posgrado, y también de profesionales, tanto psicólogo como psiquiatra, que trabajan en forma ambulatoria con pacientes y cómo implementan ahí la psicoeducación. Vamos a arrancar con el doctor Leandro Dionisio. El doctor Leandro Dionisio es el jefe de Departamento de Salud Mental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director académico de la carrera de especialistas en psiquiatría y profesor titular de psiquiatría de la Universidad Nacional de Villa María. Y es docente de cursos de educación a distancia de la Asociación Médica Argentina. Y en estos 10 minutos va a estar trabajando el siguiente tema: inclusión de la psicoeducación familiar en la formación de pregrado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, Leandro, ya tiene activado su micrófono. Bueno, muchas gracias María Delia, muchas gracias a Pedro Gargolov, un amigo y colega por supuesto, que está muy comprometido con este tema, así que gracias a él uno tiene mucho más conocimientos de los resultados y de las cosas positivas que da la psicoeducación, y creo que ha sido el gran mentor también de que nosotros lo tengamos muy en cuenta en esta etapa formativa. Porque bueno, ustedes habrán escuchado, me imagino que a esta hora ya deben estar todos cansados, pero bueno, voy a tratar de ser sintético, porque han escuchado ya diversas conferencias, la de Río Nuevo, bueno, y además vienen trabajando en el asunto. Ustedes deberían sentir un segundo lo que fue para la mayoría de los profesores encontrarnos con la pandemia y la cuarentena en marzo, en donde muchos de nosotros habíamos tenido alguna iniciativa vinculada a la virtualidad, pero muy superficialmente, y de pronto, ante una normativa del gobierno y de las exigencias de las propias universidades, nos dijeron, en una semana empezamos todo virtual. Así que aprender plataforma, aprender modalidades, aprender a ver cómo les llegamos a los estudiantes, porque bueno, era, sobre todo en la formación médica, es un problemón, por ejemplo, dos grandes temas que todavía siguen siendo fuente de discusión. Tanto la evaluación, ¿no es cierto?, como la problemática de lo que es el adiestramiento o el entrenamiento, toda la cuestión de la práctica. Cómo hacer la práctica, ¿no es cierto? Pero a mí me ayudó mucho en este punto, no solo Pedro, sino algunas conferencias que también escuché al respecto de que el mundo va hacia una telemedicina. Y hay cosas que están y que por ahí no la habíamos visto. Vieron que yo conozco un autor muy bueno, que es Matus, que él dice que cuando tenemos problemas y los problemas no los vemos, pasan a formar parte del paisaje. Entonces los dejamos de ver, más todavía. Y en esto ha pasado una cosa parecida, ¿no? Porque por ahí hay caminos, y era una cosa que también yo les quería dejar a ustedes, que uno ahora ve la síntesis de esos caminos. Por ejemplo, la lucha que dieron todos los familiares con la temática de la discapacidad. Y todo lo que lograron, digamos, porque cuando uno analiza lo que fueron los movimientos, yo lo tengo de cerca porque mi mujer se dedica y es una de las expertas más importantes que hay en inclusión educativa. Y sé lo que significó para ella
académica están en las marchas, acompañando a los familiares, reclamando el espacio hasta que salió la ley y se convirtió, digamos, no solamente en una inclusión en las constituciones, sino que hoy yo creo que la discapacidad es un buen modelo a seguir en cuanto al manejo que se ha dado de lo gubernamental. Creo que en el campo de la salud mental todavía nos falta, porque si bien la ley en ese apartado ha sido muy positiva en poner en discusión los derechos que obviamente habilitan a estas cuestiones a poder conversar sobre estos temas, ¿no es cierto? Todavía nos falta un recorrido, porque el enfermo mental todavía se lo sigue estigmatizando. No pasa así con la discapacidad, pero yo me enojo mucho cuando leo en algún medio de prensa un esquizofrénico mató a sus padres. Yo digo, ¿por qué no dicen un diabético o un hipertenso? O sea, ¿por qué un esquizofrénico? ¿Qué se quiere transmitir con este tipo de conceptos, ¿no? Bueno, yo creo que eso, que es la base, ¿no es cierto?, del prejuicio, estos tipos de estereotipos, precisamente la acción que llevan a cabo, y en eso va una felicitación muy especial a la Asociación de Familiares de La Plata y de Córdoba, que también es el recorrido que tiene el doctor Mussolini en estos temas de años, digamos, planteándolo. Va una felicitación porque ustedes han puesto en discusión y han roto esos prejuicios que son base para la discriminación. Entonces, ¿qué nos ocurrió a nosotros? Fíjense, ¿por qué viene la síntesis y a qué viene todo esto que les digo yo? Porque cuando nos encontramos en esta temática de enseñar virtualmente, la única herramienta que nos quedaba era el paciente. Pero fíjense qué loco, digo, ¿cómo el paciente? ¿Y cómo hacemos con el paciente en lo virtual? Y bueno, si no hay trabajo psicoeducativo a nivel de los estudiantes de medicina, no hay posibilidad de que haya un acercamiento al paciente desde otra perspectiva. Y ahí fue que se nos ocurrió incorporar en el manual de cátedra un capítulo que sé que el doctor Gargolós lo hizo con varias asociaciones, es un capítulo exquisito, casi un libro, digo yo, ese capítulo es brillante porque además habla de las limitaciones, conceptualiza muy bien la herramienta y a su vez genera un camino a seguir. Entonces, en todas las evaluaciones, nosotros tenemos aproximadamente 400 alumnos por año, que se dividen en grupos de 60. En todas, nosotros ya estamos ahora en los últimos 2 grupos de 60. Y en todas las evaluaciones se rescata enormemente la participación de los testimonios de los pacientes y los familiares, porque fue lo que incluimos. Ahora le vamos a dar un formato sistemático, de hecho el doctor Gargolós ya está invitado a dar una clase en nuestra unidad, pero desde que empezó la pandemia, nosotros lo que empezamos a notar, y que además nos daba un resultado muy favorable, sobre todo para conocer realmente lo que se padece detrás de una enfermedad, es poder conversar con los pacientes y los familiares, porque no hay quien nos dé la mejor información sobre lo que se padece, sobre las carencias que se tienen, sobre los estereotipos que se viven, sobre los prejuicios. Y eso los alumnos lo han evaluado con un nivel de satisfacción increíble. Fíjense que hemos sido felicitados en todas las cátedras de medicina porque fuimos la primera cátedra que incorporamos los testimonios de pacientes y de familiares, que es un tema, como les digo, que obviamente se lleva todos los honores y las glorias mi amigo Pedro Gargolós, que fue el gran impulsor de este tema, ¿no? Entonces, bueno, yo quería, porque digo, cuando uno habla de estos temas realmente se conmueve y ya se sabe que gran parte de lo que nos pasa a veces con estos temas de los prejuicios tiene mucho que ver con la ignorancia, pero también con la presencia de ideas falsas. Y la posibilidad de trabajar con pacientes, con familiares y con asociaciones como ustedes, no solamente brinda un conocimiento diferente, sino que también rompe con ideas falsas que se pueden transformar en estereotipo y prejuicio acerca de lo que realmente es la enfermedad mental en este siglo XXI. Que obviamente tenemos otros avances, otra mirada, y lo que obviamente cambia de una manera asombrosa la posibilidad de inserción y de rol social de cualquier persona que padece un trastorno mental.
Bueno, este era un poco el mensaje que les quería brindar. Pedro me había pedido que fuera además sintético, porque sé que tienen una jornada con mucho tiempo, entonces me quedo un rato para las preguntas nomás, María Delia. Perfecto, Leandro, muchísimas gracias. Nos da mucha alegría saber que se está incluyendo entonces este tema tan importante en la formación de médicos, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Bueno, Pedro, el doctor Villapriño, que está por participar. Me avisó que tiene una urgencia personal y que no va a poder participar, pero simplemente podría agregar, sucintamente, ¿no?, lo que él iba a presentar, que es algo similar a lo que comentó recién el doctor Dionisio, respecto de la inclusión de una clase de psicoeducación en un curso de posgrado para médicos que están haciendo la especialidad o que ya la tienen. Quiero aclarar un poco que, si bien estoy involucrado, ¿no?, en darle vuelo a la psicoeducación, de ninguna manera esto es algo exclusivo mío, ni mucho al contrario, ¿no? Acá en el grupo tenemos representantes de asociaciones de familiares y colegas como María Delia, como Carola Pechón, sobre todo el doctor Mussolini y muchos otros, el doctor Lamezón, el licenciado Vinisca, etcétera. Muchos otros que conocemos que han venido dando charlas de psicoeducación, participando profesionales, pero también en muchísimos casos hay otras asociaciones de familiares, pongo el ejemplo de APEF, cuyas charlas también de intercambio psicoeducacional la realizan los mismos familiares, en algunas ocasiones con profesionales y en otras ocasiones ellos solos, compartiendo desde luego su enorme experiencia en este campo. Obviamente que la trascendencia que viene teniendo la psicoeducación, más allá de que, bueno, he tenido yo la oportunidad de contactarme con algunos colegas para que se incorporen el pre y posgrado, ha sido una circunstancia, bueno, que se dio precisamente porque todos los demás fueron abriendo el camino, ¿no? Yo simplemente me incorporé al tren que ya venía y bueno, la idea es, desde luego, no continuar yo solo exclusivamente con esta función, sino muy por el contrario, que los demás colegas y familiares puedan incorporarse en esta actividad educativa. Es importante tener en cuenta esto, que lo más novedoso está en el hecho de que la formación en el pre y posgrado no la dé un profesional como es rutinario y desde luego lógico en otras especialidades médicas, pero en el caso de la salud mental, la posibilidad de que la psicoeducación se brinde como una clase extendida en varias charlas o no, o en una sola, de que participe no solo un profesional médico, sino también los mismos familiares, ¿no? Si esto de incorporar a los familiares como docentes para que brinden su testimonio, es una innovación interesante que, bueno, es lo que se está tratando de incorporar y, bueno, simplemente yo estoy ahí incorporado a ese tren que viene cargado de mucha experiencia y muchos participantes, ¿no? Así que bueno, era eso solo. Adelante María Delia con el bloque de profesionales de la salud mental. Entonces, ahora, sí, como parte de las experiencias de involucramiento de los familiares en la atención ambulatoria por los profesionales, va a participar la doctora María Gestel, que es médica psiquiatra, profesora adjunta de la Cátedra de Psicología Médica de la Universidad Nacional de La Plata, vicepresidenta del capítulo de esquizofrenia de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Bueno, bienvenida María. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y especialmente a Pedro y a Marta Sagastume, que trabajan tanto para la mejoría de nuestros pacientes y de la familia de nuestros pacientes. Bueno, Pedro me invitó a participar para contar un poco desde mi experiencia cómo vivía yo esto de sumar la participación, digamos, en una forma activa de la familia del paciente con esquizofrenia, ¿no? La verdad que yo actualmente tengo varios pacientes que están concurriendo a la asociación AAFE, y que les va muy bien, y yo estoy muy contenta con los resultados. Pero como decía Pedro hoy, esto se viene trabajando desde hace mucho. Yo ya he participado con mi equipo de trabajo, con el doctor Lamaison, que recién nombró Pedro, también con APEF, otra asociación, en donde incluso invitábamos familiares de los pacientes en algunas charlas en congresos, y la verdad que era muy enriquecedor todo lo que aportaban los pacientes, la familia de los pacientes, con respecto al tratamiento, al seguimiento, al sostenimiento, ¿sí? Y en verdad yo lo veo del otro lado y me parece rarísimo pensar tal vez el abordaje de un paciente con esquizofrenia sin la familia, sin la participación activa de la familia. Me resulta sumamente extraño. Yo hice memoria hace un rato y creo que no tengo ningún paciente esquizofrénico del cual no tenga un referente familiar, ¿sí? No sé, un hermano, un tío, ¿por qué no un hijo, un esposo? Pero siempre tratamos de tener un referente o varios, ¿sí? Eh, y tratamos de que sea, en lo posible, en la primera entrevista, ya obtener datos de los familiares. Y también creo importante, hablo desde mi experiencia, ¿no?, con respecto a la inclusión de la familia, importante también, si se puede, en el caso de que se pueda, que el paciente esté al tanto de esto que nosotros estamos haciendo, de este trabajo que nosotros hacemos con la familia, en conjunto con él, ¿sí? Que el paciente entienda que esto es un trabajo que no va a ser solo de él y del médico, sino que su familia va a estar apoyando todo esto, y que tal vez en algún momento nosotros necesitemos tener una conversación con la familia para ver cómo va. Y todo esto está bueno por ahí charlarlo con la familia, si se puede interbrote, o sea, cuando menos síntomas tenga, para que el paciente se concientice de que esto es así, y que no solamente vamos a tener una charla con la familia cuando él esté en un brote, porque es probable que en esos momentos el paciente esté hiperalerta, no esté tan conforme con que nosotros tengamos por ahí una charla a solas con la familia, ¿no? Establecerlo como algo natural, esto de que la familia participe del tratamiento con el paciente. O sea, es un pilar sumamente importante. ¿Y en qué momento es importante? Es importante para todo momento de la evolución de la enfermedad del paciente, porque la familia es la que nos va a aportar datos sobre ese paciente que tenemos delante nuestro, y que seguramente si es la primera vez que consulta, seguramente que es por algún brote, ¿sí? Como yo siempre digo, cuando llegamos a atender a un paciente y está brotado, ya estamos llegando tarde, pero bueno, estamos llegando, ¿no?, de alguna manera. A través de la familia y a través de la información que nos puede aportar la familia, vamos a tener la información de todo lo que es el prebrote, ¿sí?, que es muy importante. Es muy importante porque, como sabemos, hay distintas formas de presentación de la esquizofrenia, y toda la etapa prodromal es sumamente importante. Y también es importante la concientización de la familia de esta etapa, y no que la enfermedad aparece o empieza con el brote, sino que todo lo previo también es importante. Es importante por varios aspectos, desde los aspectos de la enfermedad en sí, pero también de alguna manera para que la familia se concientice de que esto viene de antes, ¿sí?, que no es de ahora, y que entonces tampoco podemos pretender resultados inmediatos, ¿sí?, que esto es una patología que tiene etapas, y que bueno, que hay que saberla esperar también, y entender de que esto tiene un periodo previo al brote, ¿sí? Y también es importante durante la enfermedad, por supuesto,
porque en general, si debutan con un brote, o concurren en la consulta por un brote con síntomas positivos, es probable que vaya acompañado del familiar. Y por supuesto es muy importante, porque es tal vez en esa primera consulta en donde el familiar, tal vez no le digamos que tiene una esquizofrenia, porque probablemente ni nosotros lo sepamos en esa instancia, pero sí vamos a necesitar la ayuda, la colaboración del familiar. Nos ha pasado de todo, desde tener familias súper colaboradoras a familias que los mandan solos a los pacientes a la consulta, me ha pasado. Entonces, durante el brote, durante el periodo de la enfermedad activa, es muy importante la participación de la familia, porque ellos tienen que ser conscientes que muchas veces el paciente no va a tener una noción de enfermedad, van a tener que estar ellos atrás del cumplimiento, tanto de la medicación como del cumplimiento de los turnos, ¿sí? Entre otras cosas. Vamos a poder entrenar a la familia para que aprendan a visualizar los síntomas. ¿Sí? Hay algunos síntomas que nosotros hacemos psicoeducación con los pacientes y que les enseñamos a tener en cuenta, a decir, bueno, mira, cuando esto está pasando hay que tener cuidado porque después se viene todo esto otro, ¿sí? Ese entrenamiento del familiar es muy importante. Y también, por supuesto, es importante la familia para el acompañamiento del paciente en el post-brote, ¿sí? Porque es una etapa muy importante de la enfermedad, el post-brote, porque no, ojalá que cuando se remitiese el brote terminase la enfermedad, pero esto ya sabemos que no ocurre y que ciertos síntomas persisten, como los síntomas negativos, los síntomas cognitivos, ¿sí? Entonces, es muy importante la participación de la familia en esta etapa también, más allá de para el sostenimiento de lo que es el tratamiento farmacológico, que si consideramos a estos pacientes que comienzan a muy temprana edad, se hace muy difícil el tema del sostenimiento. Si bien tenemos herramientas farmacológicas como los antipsicóticos de depósito y otras cuestiones, también en esta etapa es muy importante lo que es los otros tipos de terapia, más allá de la farmacológica, sino lo que tiene que ver con la contención del paciente, y para esto es importante, una vez que la familia comprende y entiende la enfermedad, que también se sienta acompañada, contenida por otras personas que estén pasando por una situación semejante a ellos, ¿sí? Y acá es donde cobra importancia todas estas asociaciones y lugares donde la familia tiene un lugar para poder participar, interiorizarse, aprender y poder colaborar, ¿sí? Es muy importante entonces, porque además de todo eso vamos a necesitar otro tipo de recursos para que ese paciente continúe mejorando o para evitar las recaídas. Por supuesto, el sostenimiento del tratamiento, que no es reemplazable por ninguna otra cosa, pero también es importante sumar cuestiones que favorezcan, como por ejemplo algún tratamiento psicológico, algún tratamiento grupal, ¿sí? Alguna actividad que estimule otras esferas, por ejemplo, que concurra a talleres, ¿sí? A centros de día, la actividad artística, la actividad cultural, muchas otras herramientas que tenemos para sostener y para ayudar a la sociabilización de ese paciente también, ¿no? Además, también necesitamos la colaboración de la familia para el post-brote, porque si bien muchos pacientes luego del primer brote pueden recuperar sus actividades previas, muchos no lo pueden hacer. Entonces tienen que, aunque sea momentáneamente, tener la capacidad de planificar otro tipo de objetivos. Es como dar un giro en sus vidas. Muchos tal vez estaban estudiando una carrera y de repente eso no puede ser. Entonces es muy importante también trabajar con el familiar este tema para poder sostener la ansiedad que también tiene el familiar, porque el familiar, ¿qué le pasa? Está frente a una persona enferma, se entiende y sabe, y hoy en día todos saben que la esquizofrenia es una enfermedad seria, que merece ser atendida desde muchos aspectos. Entonces, algunas personas por ahí pretenden que la persona enferma ya retome, una vez que pasó el brote, que retome sus actividades previas, y muchas veces esto no es posible. Entonces es muy importante hablar con el familiar de que también existen tiempos, que no es que porque ahora no pueda, no va a poder nunca más, sino que existen tiempos.
tiempos, así como hay un tiempo para el diagnóstico, hay un tiempo para pasar el brote, y hay un tiempo en el posbrote en el cual tal vez momentáneamente, ya sea por un año o más tiempo o menos, el paciente tenga que reformularse algunas cuestiones y tal vez fijarse otro tipo de objetivos. Entonces es muy importante, porque acá también entra en juego el apoyo de la familia y la valoración de la familia de estos logros, que por más que parezcan pequeños, no lo son para el paciente, ¿sí? Es muy importante también la familia para lo que es todo el entorno emocional. Se sabe que nuestras funciones cognitivas mejoran muchísimo la atención, la percepción, la memoria, estas funciones básicas que están alteradas en nuestros pacientes, se saben que mejoran muchísimo cuando el contexto emocional es favorable. Entonces, tenemos una familia que tiene un montón de inquietudes, que tiene angustia, que tiene temores, que tiene ansiedad. Si nosotros logramos a través de la psicoeducación de esa familia mejorar el entorno emocional, estamos mejorando el contexto y sabemos que vamos a mejorar la evolución de ese paciente. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen mucha afectación de lo que es la cuestión estresante. ¿Sí? Entonces, si nosotros logramos disminuir el estrés del contexto, estamos de alguna manera favorablemente actuando para que su evolución sea buena. Y esto, o sea, hablamos no solamente de la cuestión emocional del paciente, sino también de la familia. ¿Mm? La familia también tiene que entender que existen tal vez otros integrantes de la familia, entonces hay que trabajar sobre eso, que la vida no gire solo sobre el integrante de la familia que tiene esquizofrenia, sino, porque tal vez por ahí caigamos en cuestiones de dedicarnos demasiado tiempo a ellos y el resto de la familia como que dejarlo de lado. Entonces es importante hablar sobre esto también, que entiendan que cada paciente es diferente, que cada familia es única y que por eso el tratamiento va a ser personalizado en cada caso, más allá de las cuestiones grupales que hagan. Y también a través de la psicoeducación que entiendan la complejidad de esta patología, ¿sí? Nosotros sabemos, pero la familia no tiene por qué saberlo, la complejidad desde los genes hasta las expresiones de las conductas. Entonces, abarca tantas cosas y es tan importante. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, muchas veces de que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, y sabemos que nuestros pacientes esquizofrénicos, una de las cosas que les cuesta muchísimo es justamente el tema de la sociabilización. Estamos hablando de que algo que suponemos que es básico en el ser humano, esa persona no puede tener acceso, ¿sí? Entonces, es una enfermedad con síntomas muy severos y muy, muy, muy compleja. Entonces, sería casi increíble pensar que simplemente utilizando un fármaco podemos lograr que esa persona recupere un funcionamiento que uno desearía, ¿sí? Entonces, la única forma de ofrecer una mayor funcionalidad es a través de un acercamiento multidisciplinario. Y eso no lo podemos lograr si no contamos con el apoyo de la familia, ¿sí? Eso es lo que yo veo y noto la diferencia de los pacientes que tienen un acompañamiento familiar de los que no lo tienen. Así que bueno, eso es un poco lo que yo les quería contar de mi experiencia. Muchísimas gracias, María. Espero que te puedas quedar un rato por si hay alguna pregunta. Sí, me voy a quedar un rato más. Es importante, digamos, tener la perspectiva de varias especialidades, en este caso la psiquiatría, y ahora le vamos a dar lugar al licenciado Alberto Justo, que es licenciado en psicología, psicoanalista, jefe del servicio de psicología del Hospital Alejandro Corda de Merchón Romero de La Plata, ex docente e investigador de la Cátedra de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, supervisor clínico en hospitales públicos de las provincias de Buenos Aires, de Neuquén y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el proyecto SUMA. Así que, Alberto, ya tenés activado el micrófono, te damos la bienvenida y muchas gracias por participar. Ahora sí, no podía activar el micrófono. ¿Se escucha bien así? Sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación a
a compartir con ustedes esta trabajo, particularmente a Pedro Gargolov. De agudos mujeres. Voy a tratar de ser breve. Primero que nada quiero señalar, porque por ahí en el currículum lo puse, no lo actualicé, pero yo ya estoy jubilado del hospital. Me jubilé hace... se apagó la cámara. Les decía, sigo hablando hasta que se pueda apagar la cámara. La apagué yo porque la apagué yo un me segundo. jubilé del hospital. Les decía que ya me jubilé hace 2 años del hospital. Yo trabajé durante 28 años en el hospital de Romero, y mi práctica se centró fundamentalmente en 2 dispositivos. En la guardia, ¿sí?, donde hice guardia durante dispositivo de externación. Psicosis en sus diferentes versiones. Yo sigo hablando, me activan ustedes en la cámara. Les decía que en ambos ámbitos se corta mucho. Dice, ¿qué está pasando? No tengo buena señal. ¿Se escucha mal? Por eso mismo, Alberto, te estoy apagando la cámara, no la vuelvas a prender, así tenés más fluidez. Perfecto, perfecto. Bueno, sigo hablando, a ver si de esa manera se escucha. Les decía que tanto en el ámbito de la guardia como en el dispositivo de externación se trabajaba con la problemática de la psicosis en sus diferentes presentaciones clínicas y con las familias. Lo que pasa es que, bueno, muchos de ustedes sabrán que uno de los problemas que se presentan en la urgencia, en la psicosis, sobre todo en los primeros episodios, es que la familia es una de las instancias institucionales que recibe el primer impacto de lo que es una crisis en una enfermedad tan grave como la psicosis. Y en ese sentido se produce un desconcierto que en ese punto considero y comparto la perspectiva que ustedes tienen con respecto a poder informar y poder situar a la familia de la naturaleza del problema con el cual se enfrentan, teniendo en cuenta de que esa persona hasta ese momento tenía una inserción lograda que era justamente en el ámbito familiar. Y una de las consecuencias que tiene muchas veces la crisis es romper ese lazo, ¿sí? Hay una conmoción de ese lazo social con la familia. Y muchas veces, sobre todo los hospitales monovalentes, intentan complementar o suplir, ¿sí?, ese lazo que se conmocionó en lo que es la vida cotidiana producto de la enfermedad. En ese sentido, los hospitales intervienen como el discurso científico que intenta de alguna manera, leyendo los síntomas que predominan en cada uno de los casos, tratar de complementar, no solamente desde una perspectiva de tratamiento, sino también, ¿sí?, desde poder sostener un lazo social, ¿sí?, aún en los episodios agudos. En ese sentido, creo que hay que tener en cuenta, muy presente, que la institución familiar se complementa con la institución pública en los ámbitos de salud mental. Por eso creo que muchas veces se estigmatiza también el trabajo en las instituciones monovalentes, porque me parece que allí uno ha encontrado muchas veces la compañía de excelentes profesionales con quienes uno diagrama una estrategia para poder abordar la complejidad que se plantea en estos cuadros clínicos. En ese punto creo que hay que diferenciar lo que es la parte asilar del hospital de lo que es la parte donde se aborda la problemática específica de un tipo de enfermedad como lo que son las psicosis. En el otro punto, yo les decía que trabajaba en un dispositivo de externación,
¿sí?, que se llama Casa de Prealta. En esa institución descentralizada trabajamos con más o menos entre 80 y 90 pacientes. Y allí el recurso familiar era muy importante porque era un punto a lograr, ¿sí? Porque cuando se externaban los pacientes de los sectores de subagudos y de crónicos, los primeros efectos que se sienten en las internaciones prolongadas es la caída del recurso familiar. Entonces, quedan lo que comúnmente nosotros conocemos como los pacientes institucionalizados, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo apuntaba a tratar de nuevamente poder vincularse con la familia, que muchas veces estaban agotadas, ¿sí?, en el transcurso del tiempo, los tratamientos prolongados. Entonces, una de las estrategias posibles era justamente poder, en los casos que se pudiera, trabajar con la familia como un recurso para justamente retomar, ¿sí?, la inserción social que se había mantenido antes de la crisis, ¿sí? Subrayo nuevamente eso, porque me parece que es muy importante que el quiebre que se produce en el lazo subjetivo, en el primer episodio, como recién decía la colega, en el primer brote, es muy importante preservar qué inserción ese sujeto había podido mantener previo a esa crisis, justamente para poder retomar algunos, no todos, pero algunos, ¿sí?, de esos lazos que se habían mantenido. Por ahí con algún miembro de la familia, particularmente, y tener como interlocutor a ese miembro de la familia porque es alguien de confianza, ¿sí? Y eso ayuda para poder pensar no en una asistencia que implique una pasividad, ¿sí?, en lo que respecta a la autonomía. Estaba prestando mucha atención a la encuesta porque muchas de las preguntas apuntaban justamente a la autonomía que un paciente psicótico puede tener después de un episodio agudo, aún personas que han sido institucionalizadas durante mucho tiempo. Les quería comentar que junto con el equipo con el cual nosotros trabajamos durante muchos años, pacientes que estuvieron entre 10 y 15 años en el hospital, una vez que se externaban, se pudieron, por ejemplo, formalizar 4 matrimonios, ¿sí? Eso un poco en relación a una pregunta con respecto al autovalimiento, ¿sí?, si se pueden formar parejas. Claro que sí, no hay ninguna duda. Digamos, cuando alguien recibe un tratamiento que permite abordar lo agudo de la enfermedad, es alguien que tiene todas las condiciones como para poder insertarse frente a las exigencias del mundo, ¿sí? Nuestra estrategia clínica era tratar de situar cuáles son las coyunturas específicas que en cada uno de los casos planteaba que se produjese una desestabilización, ¿sí? Esa estrategia nos sirvió a nosotros para poder estar, digamos, advertidos de cuándo se daba una crisis, ¿sí? Y esto era muy importante que la familia estuviera al tanto de cuáles eran las situaciones específicas y también contingentes que podían provocar una crisis. Lo mismo en los ámbitos laborales, ¿sí? Entonces siempre teníamos un interlocutor con quien poder intervenir cuando se producía un episodio agudo. En este sentido, digamos, la familia era alguien que funcionaba fundamentalmente cuando se mantenía el vínculo, ¿sí? Poder tener, ¿sí?, ese contacto en términos de comunicación para poder estar advertidos de cuándo se estaba produciendo una desestabilización. Y otro punto que nos parece muy importante, y me parece que es importante subrayar en función de lo que he escuchado, es que tener a un interlocutor, digamos, para poder abordar esos momentos críticos, ¿sí?, sirve para que aún en la crisis no se tenga que empezar todo de nuevo, ¿sí?, sino que se pueda volver a un punto anterior, ¿sí?, que no sea tan catastrófico, ¿sí? Catastrófico lo que digo es cuando alguien queda totalmente caído de la red, como ustedes hacían referencia, en lo que respecta y que incluye a la familia, ¿sí? Quedar caído, ¿sí?, es uno de los grandes problemas que la clínica de la psicosis plantea. Entonces, poder mantener esa red permite volver a un punto y de esa manera no haya que empezar todo de nuevo, sino que se pueda volver desde ese punto crítico y que se pueda lograr una estabilización. Lamento escuchando tan mal, no sé si
me están escuchando, pero un poco quería transmitir algo de esta experiencia. Para terminar, quisiera sugerirles, digamos, si ustedes pueden, digamos, acercarse. Hay un documental que se hizo en el hospital, en la Casa de Prealta, dependiente del hospital Alejandro Cor, que se llama Fuegos Internos. Ahí van a poder ver una pequeña síntesis de lo que es trabajar en el contexto institucional con la familia, ¿sí?, con los equipos terapéuticos y con el marco institucional. Bueno, dejo aquí para darle la palabra al colega que sigue y después podemos conversar si aparece alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Se escuchó muy bien después, así que sí, estamos muy atentos. Pedro, ¿hay alguna pregunta? Sí, hay varias preguntas, pero estaba pensando que al retraso que tenemos, lo importante del conversatorio que tenemos a partir de ahora, que es con los familiares, podríamos dar espacio a ellos y en todo caso dejar al final del conversatorio con los familiares para hacer las preguntas. Así que